Los vasos sanguíneos contribuyen a la homeostasis, proveyendo las estructuras para el flujo de sangre desde y hacia el corazón, y el intercambio de nutrientes y desechos en los tejidos. El aparato circulatorio contribuyen a la homeostasis del cuerpo a través del transporte y distribución de la sangre, llevando sustancias como oxígeno, nutrientes y hormonas y retirando los desechos. Los vasos sanguíneos son las estructuras responsables de estas importantes tareas y forman un sistema cerrado de conductos que reciben la sangre desde el corazón, la transportan hasta los tejidos y luego la devuelven al corazón. Podemos decir que existen 5 tipos de vasos sanguíneos. Estos son las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Las arterias son las encargadas de llevar la sangre desde el corazón hacia los órganos. Hay unas arterias elásticas que son precisamente las que salen del corazón. Estas se van a dividir en unas arterias musculares que son de mediano calibre. Estas se van a distribuir en las diferentes partes del cuerpo, dividiéndose en arterias más pequeñas que a su vez se van a dividir en otras más pequeñas que son las arteriolas. Estas, cuando ingresan en un tejido, se van a ramificar en unos vasos diminutos que se llaman los capilares. Las paredes de estos son tan delgaditas que permiten el intercambio entre sustancias, entre la sangre y entre los tejidos. Luego estos capilares se van a reunir en unos grupos y van a formar unos vasos sanguíneos más pequeños que son las vénulas. Y estas formarán vasos sanguíneos cada vez más grandes, las venas, que son las encargadas de regresar la sangre al corazón. En cuanto a la estructura, estas poseen 3 capas de tejidos diferentes. Poseen un revestimiento interno epitelial, poseen una capa media que está formada por músculo liso y por tejido conjuntivo elástico y una cubierta externa de tejido conjuntivo. Capa interna. La capa interna forma el revestimiento interno de un vaso sanguíneo y está en contacto directo con la sangre a medida que fluye por la luz o la abertura interna del vaso. Esta capa tiene múltiples partes. Estos componentes tisulares contribuyen mínimamente al espesor de la pared del vaso. La capa más interna es el endotelio, que se continúa con el epitelio endocárdico del corazón y se continúa a su vez con el revestimiento endocárdico. El endotelio es una capa fina de células planas que reviste la superficie interna de todo el aparato cardiovascular, que son vasos sanguíneos y corazón. Hasta hace poco se creía que las células endoteliales eran poco más que una barrera pasiva entre la sangre y el resto de la pared del vaso. Hoy se sabe que las células endoteliales participan de forma afectiva en varias actividades relacionadas con los vasos, como influencias físicas en el flujo sanguíneo. Capa media. La capa media es una capa de tejido muscular y conjuntivo que varía mucho en los diferentes tipos de vasos sanguíneos. En la mayoría de los vasos es una capa relativamente gruesa formada por células del músculo liso y cantidades importantes de fibras elásticas. La principal función de las células del músculo liso es que se extienden con un patrón circular alrededor de la luz del vaso, como lo hace un anillo en un dedo, que es regular el diámetro de la luz. Las vénulas son pequeños vasos sanguíneos que se encargan de retornar la sangre hacia el corazón después de haber pasado por los capilares. Es decir, que conducen la sangre de los capilares hacia las venas. Se puede decir que las vénulas son venas de tamaño reducido que también poseen una capa interna, endotelio, o una capa externa, túnica. Las vénulas tienen uniones celulares laxas, es decir, que son los puntos más débiles del árbol vascular, por ende son muy porosas. Las venas son vasos del sistema circulatorio que apoyan la circulación transportando la sangre hacia el corazón. La sangre que fluye por el sistema circulatorio transporta nutrientes, oxígeno y agua a todas las células del cuerpo. Bien, las venas tienen 3 capas, las cuales son la túnica interna, que es la capa más delgada, la túnica media, que es relativamente tiene poca cantidad de músculo liso y fibras elásticas, y la túnica externa, que es la más gruesa y la que contiene fibras elásticas y fibras colágenas. Estos pares de vena junto a las arterias se conectan entre sí a través de canales venosos llamados venas anastamóticas, que cruzan la arteria a la que acompañan para formar una estructura similar a una escalera de peldaños. Entre las venas, que se llaman superficiales, corren a través de su capa subcutánea, pero sin acompañar a arterias paralelas. Durante su trayecto, las venas superficiales forman pequeñas conexiones que se llaman anastomosis.
¿Qué es flujo de masa, filtración y reabsorción? El flujo de masa es un proceso pasivo mediante el cual un gran número de iones, moléculas y partículas disueltas en un líquido se mueven junto a la misma dirección. Se establece desde un área de mayor presión hasta un área de menor presión y continúa mientras exista esta diferencia de presión. La difusión es más útil para el intercambio de solutos entre la sangre y el líquido intersticial. El movimiento generado por la presión de los líquidos disolutos desde los capilares sanguíneos hacia el líquido intersticial se llama filtración, y el producido por la presión desde el líquido intersticial hacia los capilares sanguíneos se llama reabsorción. La presión de filtración PNF, que indica la dirección del movimiento del líquido, se calcula como el siguiente: PNF igual a PHS más POLI, que es la presión que promueve la filtración, menos POCS más PHLI, que es la presión que promueve la reabsorción. En el extremo arterial de un capilar, PNF igual 35 más 1 milímetros de mercurio menos 26 más 0 milímetros de mercurio es igual a 36 menos 26 milímetros de mercurio igual 10 milímetros de mercurio. Entonces, en el extremo arterial del capilar hay una presión neta de salida de 10 milímetros de mercurio y el líquido se mueve fuera del capilar hacia el espacio intersticial. Las presiones promueven la filtración y la presión hidrostática sanguínea presentada por la acción bomba del corazón y por la presión osmótica del líquido intersticial. La presión principal que promueve la reabsorción del líquido es la presión osmótica coloidal sanguínea. La presión hidrostática sanguínea es alrededor de 35 milímetros de mercurio en el extremo arterial de un capilar y alrededor de 16 milímetros de mercurio en el extremo arterial venoso. PNF es igual a 16 más 1 milímetros de mercurio menos 26 más 0 milímetros de mercurio es igual a 17 más 26 milímetros de mercurio es igual a menos 9 milímetros de mercurio. Los capilares. Los capilares son los vasos más pequeños. Tienen un diámetro entre 5 y 10 micrómetros que forman la vuelta en U, que estas conectan el flujo arterial con el retorno venoso. Su principal función es el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Los capilares tienen una red extensa de aproximadamente 20 billones de vasos cortos, ramificados e interconectados que recorren las células. Los tejidos corporales con un alto requerimiento metabólico, como los músculos, los riñones, el hígado y el sistema nervioso, utilizan más oxígeno y nutrientes, por lo tanto tienen una red de capilares más extensa, mientras que los ligamentos y los tendones tienen una red de capilares más baja, puesto que son tejidos corporales con un bajo requerimiento metabólico. Las paredes de los capilares se encuentran compuestas por una sola capa de células endoteliales y una membrana basal, puesto que si una sustancia que se encuentra presente en la sangre desea ingresar, debe atravesar solamente una sola capa celular para llegar al líquido intersticial y a las células tisulares que se encuentran dentro. Intercambio capilar. En cualquier momento que se analice el 7% de la sangre dentro de los capilares sistémicos está intercambiando sustancias con el líquido intersticial. Estas últimas ingresan y luego abandonan los capilares por medio de 3 mecanismos que son difusión, transitosis y flujo global. El método más importante de intercambio capilar es la difusión simple. Muchas sustancias como oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, aminoácidos y las hormonas entran y salen de los capilares por difusión simple. Las sustancias hidrosolubles como la glucosa y los aminoácidos atraviesan las paredes de los capilares a través de las hendiduras intercelulares. Los materiales liposolubles como el oxígeno, el CO2 y las hormonas esteroideas pueden atravesar las paredes de los capilares directamente a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática de las células endoteliales. Mientras que la mayoría de las proteínas plasmáticas y los eritrocitos no pueden pasar a través de las paredes porque son demasiado grandes.